la actividad. Y bueno, y luego de finalizada la presentación, vamos a dejar un espacio de preguntas e intercambio en todos aquellos que estamos aquí presentes. Bueno, como les decía, entonces, un poquito compartir la información económica, la coyuntura actual, la local, pero vamos a comenzar un poquito entendiendo, bueno, qué está pasando en el mundo y cómo eso nos está impactando a nosotros, y luego después ingresar específicamente en el comportamiento del sector comercio y servicios. Como les decía, entonces un poquito entender qué está pasando con la coyuntura a nivel internacional. Hay algunos datos para tener en cuenta, que si bien seguramente ustedes ya han escuchado mucho de esta información, pero bueno, para ponernos todos en el mismo punto de partida en términos de, bueno, qué está pasando en el mundo. En particular, está claro que el contexto internacional está nutrido de importantes niveles de inflación en muchos de aquellos países, en las principales economías del mundo, en particular en lo que refiere a Estados Unidos, la Unión Europea, con niveles de inflación que han llegado a sus máximos históricos. Esto tiene que ver en particular con, bueno, este momento que está viviendo el mundo en lo que tiene que ver con la salida del COVID-19, ¿sí? Y con estos desajustes que hay entre oferta y demanda, también las políticas monetarias expansivas que desarrollaron las principales economías, y también las economías desarrolladas justamente con el objetivo de mitigar o echar más nafta a aquellas economías que se vieron muy deprimidas en el contexto de COVID-19. Entonces eso ha hecho que hoy estas economías estén enfrentando niveles de inflacionarios que realmente son una señal de alerta, ¿sí? Pero no solamente la salida del COVID y las consecuencias del COVID están llevando a estos niveles inflacionarios, sino también se han incorporado otros hechos, ¿sí? que no eran previsibles de antemano, como claramente es la guerra entre Ucrania, ¿sí? y las sanciones a Rusia, las sanciones de Rusia por parte de Ucrania y demás, las sanciones que los diferentes países están poniendo a Rusia. Entonces eso claramente está llevando a un incremento muy importante en determinados productos alimenticios, lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con fertilizantes, y eso también está impactando en las inflaciones, en los niveles inflacionarios de las principales economías, pero después también lo vamos a ver en economías emergentes, como el caso de Uruguay. También lo que tiene que ver con el COVID, lo que veíamos, la salida del COVID, pero también escenarios de rebrote del COVID, entonces eso también está impactando, eso también tuvo un efecto en lo que tiene que ver con los precios de los fletes internacionales, que eso también impacta en los precios locales de las economías, también estos rebrotes que veíamos en el caso de China, que también generan desajustes entre la oferta y la demanda, entonces eso también impacta en los niveles de precios, ¿sí? Y eso claramente está teniendo efectos en los términos de intercambio de las economías, en el caso de Uruguay en particular, en lo que tiene que ver con algunos de estos incrementos en precios responden a productos que son exportados, pero también otros productos son importados. En el caso concreto de Uruguay, como ustedes bien saben, el sector agroexportador se está viendo beneficiado por estos altos precios, en el caso de la carne, en el caso de la soja, en menor medida quizás el lácteo, el trigo, pero también desde el lado de las importaciones, en lo que refiere a los fertilizantes, y en el caso concreto del combustible, en el caso del petróleo en particular, claramente eso tiene un impacto, en este caso a nivel de las importaciones, con los cuales los movimientos en términos de intercambio, esta relación de precios entre los bienes exportados e importados, está teniendo grandes movimientos y también impacto en la economía a nivel global. Entonces, frente a este escenario, ¿sí? de altas inflaciones, bueno, las economías están respondiendo frente a estas variables, estos efectos que estábamos analizando previamente, las economías están respondiendo. ¿Y cuál es la respuesta frente a estos incrementos de los precios generalizados? Bueno, políticas monetarias más contractivas, endurecimiento de las políticas monetarias, o sea, lo contrario a lo que vimos en momentos de plena pandemia. Por el contrario, las economías, ¿sí? en el caso en particular, las economías emergentes, pero también, como decíamos, las principales economías están atravesando procesos de incremento de sus tasas de interés, ¿sí? lo cual eso tiene el objetivo de
impactar en lo que tiene que ver con el incremento de estos precios. Entonces, bueno, ahí hay que ver hasta qué punto este endurecimiento de las políticas monetarias es llevado adelante por estas economías sin que eso tenga un impacto directo en la contracción en los niveles de actividad, y también en particular cuál va a ser esta trayectoria del endurecimiento de la política monetaria, en particular en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Las decisiones que tome la Fed en materia de incremento de la tasa de interés de referencia internacional, porque eso, bueno, claramente puede tener, tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con el precio del dólar a nivel internacional, y por lo tanto impacto en economías como la nuestra. Las estimaciones hoy previstas respecto a la trayectoria de la tasa de interés por parte o incrementos en la tasa de interés por parte de Estados Unidos, es que claramente va a haber una trayectoria al alza. Quizás la incertidumbre refiere más a esa velocidad de ajuste. De todas maneras, hoy los analistas estiman que para el cierre del año la tasa de interés de la Fed llegue a estar entre 2.5 y 2.75, cuando hoy está entre 0.75 y 1% anual, con lo cual hay una trayectoria al incremento de las tasas de interés, y por lo tanto eso tendrá un impacto en el valor del dólar a nivel internacional, es decir, un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, con el impacto que más adelante vamos a ver que tiene en nuestra economía. Esto es a nivel internacional. ¿Qué pasa a nivel de la región, ¿no? Acá no tenemos grandes cambios, por desgracia. O sea, quizás la buena noticia es que la situación se mantiene más o menos igual. La mala noticia es que esa situación ya no era buena, ¿no? Algo que ya hemos dicho en más de una oportunidad en estas presentaciones, que las noticias que nos llegan de la región claramente no son buenas, tanto de parte de Argentina como Brasil, con contextos macroeconómicos complejos, con principales variables como es los niveles de inflación, ¿sí? El comportamiento de su moneda, claramente escenarios que no son favorables y que hacen que sus economías, en el caso concreto de Brasil, ¿sí? Que si bien ha recuperado los niveles prepandemia, pero hoy permanece bajo un escenario de estancamiento, ¿sí? Donde no hay un crecimiento importante de su nivel de actividad. Y si uno compara cuál era el escenario de Brasil antes de la pandemia, también era una economía que estaba creciendo a muy bajos niveles, con lo cual ese escenario hoy se mantiene. Lo bueno es que salió de la pandemia, pero sin una trayectoria alcista o de recuperación del nivel de la actividad. Incluso eso se traduce en los niveles de empleo, que como vemos allí permanecen todavía inferiores a los registros pre-COVID, ¿sí? El riesgo país no asociado a lo que decíamos, estos desequilibrios macroeconómicos, se mantienen los promedios más altos, ¿sí? Está por encima de los promedios históricos de lo que es la economía brasileña, con un contexto de incertidumbre desde el punto de vista económico, pero que también se le suma un contexto desde el punto de vista político también complejo, ¿sí? La economía brasileña, como ustedes bien saben, está atravesando el ciclo político en el año 2022, en el caso de Argentina va a ser el 2023, con lo cual eso genera distorsiones en materia de estabilidad sociopolítica, finanzas públicas y variables relevantes como pueden ser la inflación y por lo tanto, bueno, el comportamiento de la actividad, como veíamos en ese escenario de estancamiento, y también un periodo de apreciación de la moneda local, ¿sí? El real hoy está en el entorno de 5.1 reales por dólar. Eso también va en cierta forma en línea con lo que también ha pasado en los últimos meses en nuestra economía, y esto también responde a esos términos de intercambio que veíamos anteriormente respecto a la situación de los precios de los commodities a nivel internacional y su impacto a nivel local, sumado también a políticas monetarias de tipo contractivas en estas economías. En el caso de Argentina, la situación tampoco es tan diferente, donde también las estimaciones en términos de inflación todavía siguen siendo realmente altas, ¿sí? Niveles inflacionarios del 55%, y las proyecciones son a un cierre del año con una inflación anual cercana al 70%, con una brecha cambiaria que más o menos
pero se mantiene por encima del 80%, incluso con proyecciones de que pueda llegar al 100% en esa brecha cambiaria entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue, con lo cual eso genera claramente altos niveles de incertidumbre a nivel local y por lo tanto frenos en las decisiones de consumo y inversión por parte de los agentes económicos. Como les decía, la buena noticia en el caso de Argentina, que está por encima su nivel de actividad respecto a lo que era los niveles prepandemia. De todas formas, estos grandes desequilibrios macroeconómicos aún sin resolver y con un impacto directo, claramente, estos niveles inflacionarios en lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad argentina, con lo que tiene que ver con el poder de compra, lo que tiene que ver con los niveles de pobreza. Hoy Argentina está con niveles de pobreza del más del 40%, entonces claramente la situación de la región no es buena y eso impacta a nuestra economía, como ustedes saben, tanto en lo que tiene que ver con bienes, pero también con servicios. Nosotros seguimos estando muy caros o ellos están muy baratos en el caso concreto de Argentina frente a nuestra economía, una brecha cambiaria de más del 55% con Argentina, en el caso de Brasil un poco menor, en torno de entre un 35 y un 40%, pero de todas formas la relación de precios con nuestras economías vecinas todavía sigue siendo altamente desfavorable y con el impacto que esto tiene a nivel del comercio de bienes, pero también de servicios, lo que es el turismo. Y eso también los movimientos que hay a nivel del consumo, ¿no? Tanto por la llegada de menor cantidad de turistas, ya lo vimos, una temporada turística que si bien estuvo asignada con un importante ingrediente en materia sanitaria, pero está claro que la diferencia cambiaria y la situación económica de los vecinos hizo que los resultados de la temporada turística sean menos optimistas que lo que se preveía, y a su vez ahora se suma con esta apertura mayor de fronteras un corrimiento también del consumo, tanto de bienes como de servicios, de uruguayos que van hacia nuestros países vecinos, en particular Argentina. Entonces eso también impacta en lo que tiene que ver con los resultados de la actividad comercial en particular y de los servicios asociados al turismo. Entonces, un poco aquí entrando en lo que es la región, a partir de, bueno, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro barrio, entender un poquito qué está pasando a nivel local. Estos son los datos más macro, sí, datos de PBI, todavía no tenemos el dato oficial de lo que es el primer trimestre 2022, lo vamos a tener ahora en las próximas semanas. Sí, ahí tenemos, sí, lo que podemos adelantar, analizando lo que es justamente el indicador de actividad adelantado, el índice líder de seres, que bueno, justamente lo que busca es estimar cómo se estaría comportando la actividad económica más en el corto plazo, lo cual la buena noticia es que este índice líder Ceres estima que o ratifica justamente la tendencia al alza de la actividad económica uruguaya, con lo cual para el primer trimestre es posible esperar un nuevo escenario de crecimiento económico. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, quizás sí un nivel de crecimiento, pero quizás menor al que uno podía prever en el cierre del año 2021. ¿Por qué? Porque bueno, todo esto que pasa en el mundo y en la región claramente tiene un impacto a nivel local, y ahora vamos a un poquito a entrar en detalle en cada uno de esos puntos. Simplemente para ver los datos de actividad económica, como ustedes saben, nuestra actividad económica cerró en el año 2021 por encima del 4%, es un crecimiento por encima del 4%, y si uno compara respecto al último trimestre del año pasado, respecto a la situación prepandemia, estamos por encima. Sin embargo, en los promedios 2021-2019 todavía tenemos una fase de recuperación. A partir de esto es posible proyectar un crecimiento esperado que ha sido ajustado a la baja. Esto no es una realidad que solamente le ha pasado a Uruguay, sino que a la economía, al mundo en general. Las últimas proyecciones del Fondo Monetario estimaron que más o menos 140 países de las estimaciones que recaba o que realiza el Fondo Monetario tuvieron, 140 economías tuvieron ajustes a la baja en sus proyecciones de crecimiento para este año, con lo cual no es una realidad que solamente atañe a Uruguay, sino que el mundo, ¿sí?, como resultado de estos acontecimientos que veíamos previamente, encuentra mayores niveles de riesgo, y eso hace que muchas economías tengan que ajustar sus proyecciones de crecimiento, con algunos casos excepcionales que se han visto netamente beneficiados por el incremento del precio de las materias primas. Pero en líneas generales, y cuando el mundo en sí atraviesa un contexto más complejo,
el cual uno podía estimar a fines del 2021, con lo cual eso hace que las estimaciones sean ajustadas a la baja. En el caso de Uruguay, como les decía, un crecimiento que hoy está en el torno del 4% para el cierre de 2022, hay que tener en cuenta que si la hay un efecto arrastre de ya lo que aconteció en el año 2021, que nos mantiene un piso de 3,6%, con lo cual uno estima que lo que ocurra durante el año 2022 van a ser tasas de crecimiento bajas, o incluso en algunos periodos, ¿por qué no?, con algunas pequeñas contracciones en los niveles de actividad. Todo dependerá del desenlace de estos acontecimientos que veíamos previamente y su impacto a nivel local. Un poquito acá entrando en lo que tiene que ver específicamente con el resultado del sector comercio, ¿no? Acá comercio, alojamiento, suministro y comidas, para que ustedes vean un poquito en la gráfica donde está solo la serie del PIB comercio, alojamiento y suministro de comidas, ahí un poquito ver cuál ha sido la historia del sector comercio, cómo se ha comportado en los últimos tiempos, ¿sí? Uno ve que claramente el sector comercio está... En el año 2020 registró una caída de más del 7%, ¿sí? En el año 2021 claramente llegó casi que a recuperar, está un poquito por debajo de los niveles prepandemia, ¿sí? Con lo cual eso al final del día es una buena noticia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sector comercio, si uno lo compara con el periodo donde atravesó la fase de crecimiento más alta, ¿sí? Allá por el año 2017, todavía estamos un 7% por debajo de ese escenario de mayores niveles de actividad del sector comercio. Es decir, el sector comercio enfrenta una crisis COVID bajo un escenario de un crecimiento muy bajo e incluso con caídas previas en sus niveles de actividad. Entonces, si bien volvemos a ese nivel 2019, todavía estamos muy lejos de aquellos máximos alcanzados en el año 2007, momento en el cual el último periodo en el cual el sector habría crecido fuertemente, ¿sí? Y también es importante destacar, ¿no?, que si bien la buena noticia es que, bueno, estamos en mismos niveles del 2019, eso no quiere decir que las empresas estén saneadas en su economía en su totalidad. Es decir, estoy en los niveles de venta similares al 2019, en promedio, ¿no? Claramente las realidades vamos a ver que difieren a nivel de rubros, pero en promedio uno puede establecer esto. Sin embargo, es cómo llega la empresa a ese 2021. Y bueno, atravesando una crisis bien importante que generó dificultades desde el punto de vista financiero, en algunos casos mayor endeudamiento, ¿sí? Entonces hoy hacer frente a ese endeudamiento que uno tuvo que tomar durante el año 2020 para poder sobrevivir a la crisis del 2020, del COVID-19, y también, por ejemplo, con procesos de inversión que se han visto retrasados, con ajustes en lo que tiene que ver con la plantilla laboral. Entonces, claramente, la situación económica o la salud financiera de las empresas en 2021 claramente no es la misma que 2019, por más que uno haya en promedio recuperado los niveles de venta. O sea, todavía hay mucho ahí para ajustar y recuperar. Después un poquito para ver, bueno, qué pasa con el comercio, pero también qué pasa con el consumo. Como ustedes bien saben, desde el componente de la demanda, las exportaciones han sido las que han liderado el crecimiento de nuestra economía, en particular las exportaciones de lo que es el sector agroexportador, esto que veíamos, ¿no? El crecimiento de los precios de los commodities está asociado a justamente a este incremento de las exportaciones, tanto en volumen, pero también muchas de ellas en gran proporción en precios. Sin embargo, también las inversiones han sido un impulsor, también han ayudado a salir de la crisis 2020, ahí en particular todo lo que tiene que ver con la construcción de la planta de celulosa, todas las obras conexas, esto ya lo habíamos hablado en otras oportunidades. Sin embargo, el consumo claramente ha sido el que más de atrás ha venido llevando este proceso de recuperación, en línea con una recuperación del mercado de trabajo, pero que comenzó a consolidarse ya por mediados del 2021, con lo cual ahí el consumo logra esa recuperación, pero ya bajo finales del 2021, o sea, va más de atrás en el proceso de recuperación, y esto también en línea, que bueno, obviamente el sector comercio, alojamientos y suministro de comida también ha sido de los sectores que más tarde han logrado recuperar sus niveles
prepandemia, ¿no? Y se suma, y lo vamos a ver más adelante, los niveles de incertidumbre para el 2022 en materia de consumo, y por lo tanto en materia del comercio, con una estrecha relación en lo que tiene que ver con los niveles de precios a nivel local y el comportamiento del poder de compra de los hogares. Un poquito entrando ya en lo que tiene que ver con los resultados de la encuesta, ¿sí? Lo que tiene que ver con la encuesta trimestral, como les decía, estos son los resultados. Sí, en el caso de la encuesta trimestral, bueno, ya tenemos claramente la información respecto al primer trimestre. ¿Qué nos dice este informe? Bueno, que el escenario de recuperación del sector, que lo vimos con mayor importancia ya en lo que tiene que ver en el segundo semestre del 2021, ¿sí? Con una clara recuperación a finales del 2021, bueno, este comienzo de año se da bajo un escenario de crecimiento, sin embargo, en menores niveles, ¿no? Y un poco en línea con lo que veíamos, ¿no? Estos nuevos acontecimientos a nivel internacional y su impacto a nivel local, claramente tienen su correlación y su impacto en lo que tiene que ver con el resultado del consumo privado y por lo tanto de las ventas del sector comercio y servicios. Entonces, un crecimiento en las ventas del sector, que si bien crece, pero lo hace a una menor velocidad, ¿sí? Respecto a lo que fueron los últimos datos del 2021. Un dato relevante que se asocia a este menor nivel de crecimiento tiene que ver con una mayor dispersión, es decir, habíamos cerrado el año 2021 donde los 15 rubros relevados en la encuesta habían registrado crecimiento en sus niveles de venta en términos reales en la comparación interanual. Sin embargo, ¿sí? El comienzo del año no es tan igual para todos los rubros. Ahí vemos una disparidad a nivel del comportamiento de los rubros, donde solamente el 53% de los rubros registrados evidenció un incremento en sus ventas reales, más o menos aproximadamente 8 de los 15 rubros registraron incrementos en sus ventas, cuando, como les decía, en el 2021 todos, al cierre del 2021, todos habían crecido. A nivel de empresas también se da una mayor dispersión, cuando en el comienzo del año el 31% de las empresas registra tasa de variación positiva en sus niveles de venta, mientras que el 59% de las empresas relevadas registra una caída en sus niveles de venta, con lo cual es un escenario de menor actividad y también de resultados más dispares a nivel de rubros y a nivel de empresas. Ahí es importante tener en cuenta que en lo que tiene que ver con las empresas, aquellas micro y pequeñas empresas son los que registran, los que evidencian los peores registros respecto a los comportamientos de sus ventas, es decir, a las que les va peor en lo que tiene que ver con los resultados en términos de ventas. Por el contrario, las grandes empresas son las que evidencian mejores resultados en materia de ventas en lo que tiene que ver con el comienzo del año 2022. A nivel de rubros, como les decía, bueno, tenemos dos grandes categorías dentro de lo que es la encuesta, el sector, por un lado, comercio y por el otro lado, servicios. Dentro de servicios tenemos tres rubros relevados. A nivel global, el sector servicios continúa creciendo, ¿sí? Claramente el sector servicios logró recuperar ese escenario de caída bien drástica que tuvo en el año 2020 y principios de 2021, sin embargo, bueno, uno ve que ese escenario de crecimiento ya hoy no es tan generalizado y también se lleva adelante bajo menores niveles, ¿no? En el caso concreto de restaurantes, sí mantiene un escenario de crecimiento importante, lo cual nos permite confirmar esa senda de recuperación. Ven allí las gráficas, ¿no? Las barras de caída bien importantes que tuvo el sector en el 2020 y ya en el 2021 logró recuperar, y bueno, esto nos permite confirmar un escenario de recuperación para restaurantes y confiterías. En el caso de agencias de viaje, ahí se detiene este proceso de recuperación. Yo creo que todavía aún es incipiente sacar una conclusión respecto a qué va a pasar con el comportamiento de agencias de viajes en los próximos trimestres, con lo cual esto nos prende una cierta luz amarilla de si realmente esto fue un parate hacia el proceso de recuperación, o si no, continuar creciendo, pero quizás a menores niveles, es decir, aquella recuperación alta quizás ya se dio y hoy el sector continuará creciendo, pero quizás a menores niveles. En el caso de hoteles, ¿sí? En el caso de hoteles también, un sector que creció, que se recuperó fuertemente, ¿sí? Sin embargo, ya el 2021, bueno, como les decía, ¿no?
ir a una senda de crecimiento con menores tasas, o sea, enlentece, porque bueno, deja atrás ese proceso de recuperación tan alto, pero de todas formas un sector que continúa creciendo, o sea que si bien hay disparidades a nivel de los subrubros, en términos agregados el sector servicios continúa creciendo y ha logrado, en cierta forma, recuperar esas caídas tan drásticas evidenciadas durante el 2020, principios del 2021. Esto en línea, bueno, con la mejora claramente del contexto sanitario, apertura de fronteras, pero con la variable negativa que veíamos previamente de que el principal ingreso de turistas en nuestra economía es obviamente Argentina, más del 60% de los turistas que ingresan a nuestro país provienen de Argentina, en torno a un 10-15% provienen de Brasil, con lo cual ahí importa mucho qué es lo que pasa en estas economías vecinas y el impacto que eso tiene en los resultados del sector servicios en particular. En el caso del comercio, ¿sí? Acá tenemos algunos de los rubros relevados, ¿sí? Son 12 rubros relevados dentro de lo que es el sector comercio, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que, bueno, en línea con lo que planteamos a nivel global, hay una desaceleración, o sea, un crecimiento a menor velocidad en el comienzo del 2022 respecto al cierre de 2021, y también esa mayor divergencia que veíamos a nivel de rubros, lo que planteábamos, ¿no? Esa mayor disparidad a nivel de rubros, y bueno, lo vemos. Algunos sectores, como el caso de indumentaria, ¿sí? Que claramente indumentaria, juguetería, destaca su desempeño, y acá creo que lo principal en estos dos rubros es que se consolida esa fase de crecimiento, ¿no? Y de recuperación, ¿no? Porque ya vemos unos cuantos trimestres en los cuales ambos rubros están creciendo a tasas relevantes para lo que es el comercio en general, con lo cual eso es una buena noticia. Sí, esto es a nivel promedio, pero bueno, eso es lo que recoge justamente la encuesta a nivel de indumentaria y juguetería. En el caso de informática, como ustedes bien saben, el caso de informática es como uno de los sectores que pudo sortear de mejor manera el escenario de contracción de COVID-19, sin embargo, bueno, parecería que hoy estaría ya volviendo a tasas de crecimiento más estables y más moderadas, ¿no? Luego dejando aquellas fases de recambio de tecnología y de inversión tecnológica, tanto por los hogares como por las empresas, y bueno, hoy estaría ingresando manteniendo una fase de crecimiento, pero ralentizando esos niveles, ¿no? Esos niveles de incremento, esos niveles en sus comportamientos de sus ventas. En el caso de lo que tiene que ver con minimercados, ópticas, son sectores que, bueno, no han podido mantener estos trimestres de recuperación, con lo cual el escenario es más incierto para estos rubros para los próximos meses. Aquí hay que ver si, bueno, estos escenarios de caída se van a mantener en los próximos periodos o si ha sido un momento concreto. Lo que está claro es que no han podido mantener esa fase de recuperación desmejorando sus niveles de venta en el comienzo del año. No sé si Carla querés algo, porque yo... Bueno, en el caso de supermercados, acá es interesante, siempre ponemos un poco, hacemos foco en el caso de supermercados, porque bueno, claramente supermercados, la venta en supermercados engloba en gran medida el comportamiento del sector comercio, los diferentes subrubros analizados también forman parte de lo que es la venta en supermercados, y bueno, y en cierta forma el resultado de las ventas en supermercados coincide o nos da la misma información, ¿no? que recogemos a partir del análisis global del sector comercio y servicios, es decir, un sector, un rubro que incrementa sus niveles de venta, en este caso permanece prácticamente estancado, o sea, lo que podemos decir es que la velocidad de crecimiento, esa velocidad de recuperación, bueno, se detiene, y en el caso de supermercados vemos que le ha costado más, ¿sí? Salir de ese pozo de allá por el año. Creo que ya le hemos hablado en otras oportunidades, pero en el comienzo de la pandemia la venta de supermercados se vio incrementada porque, bueno, eran los únicos lugares donde las familias podíamos ir a comprar nuestros productos alimenticios y, bueno, para el funcionamiento del hogar. Luego, tras que la pandemia fue, bueno, amortiguando, ahí claramente los supermercados, bueno, recibieron la competencia de otros rubros como minimercados y de otros rubros que pudieron abrir las puertas, entonces hizo eso
hizo que las ventas de supermercados cayeran, sin embargo con una recuperación, pero que todavía aún es incipiente y que todavía no se consolida, ¿sí? Por el contrario, si ustedes ven, estaríamos atravesando en el caso de supermercados en una situación de estancamiento, ¿no? Entonces eso en cierta forma coincide con este escenario de menor nivel de actividad que veíamos a nivel agregado del sector comercio y servicios a lo que tiene que ver con el inicio del año 2022, y esto también nosotros es un indicador que seguimos muy de cerca para en cierta forma entender qué está pasando con el sector comercio, y refiere justamente a la confianza del consumidor, ¿sí? Ustedes ven que en el último registro de confianza del consumidor hay una caída generalizada, ingresando en una zona de moderado pesimismo, ¿sí? Con lo cual frena ese escenario de incremento de la confianza del consumidor que veíamos en los últimos periodos del año 2021, donde los diferentes componentes que hacen a la confianza del consumidor, tanto en la compra de bienes durables como en la situación económica personal y en general del país que ven los consumidores, esa situación se ha visto deteriorada, ¿sí? esa expectativa o esa imagen se ha visto deteriorada por parte del consumidor, con lo cual hace que sus niveles de confianza hayan caído en la última medición, y bueno, y en cierta forma también coincide con este escenario menos optimista para el comercio, y bueno, y también con un incremento en los niveles, en los precios locales, con niveles de inflación por encima de los registros previos, con niveles de incertidumbre a nivel internacional, bueno, todo eso claramente impacta en las decisiones de consumo por parte de los hogares. ¿Sí? Ahí también otro indicador que también seguimos de cerca para analizar el comportamiento del comercio tiene que ver con lo que es la recaudación del IVA, el comportamiento, la trayectoria de la variación de la recaudación del IVA en términos reales. Si bien en los últimos periodos está claro que la recaudación del IVA se ha incrementado con bueno, esta salida del COVID, pero el último registro sí lo que nos permite avisorar o lo que nos permite analizar pensando en los próximos meses es justamente un freno, ¿sí? En esos niveles de crecimiento en términos de recaudación del IVA, ¿sí? O sea, esa trayectoria alcista que veíamos periodo tras periodo quizás comienza lentamente a detenerse. En el caso concreto, si uno compara el dato de abril respecto al mes inmediato anterior, hay una situación de caída muy baja, pero se mantiene los niveles de recaudación, con lo cual eso podría estar mostrando un cierto freno en ese proceso de recaudación por parte del IVA y por lo tanto del consumo, ¿sí? Porque ahí vemos en realidad tanto consumo interno como recaudación del IVA interno como también de las importaciones. Otro rubro que también relevamos dentro de lo que es la encuesta refiere al comportamiento del sector vehículos, repuestos automotrices y combustibles. Acá vemos en el agregado, pero también uno puede ver bueno, qué está pasando con el rubro automóviles, luego que se acuerdan que había tenido una exponencial recuperación durante el año 2021, ¿sí? Alcanzando a niveles de venta casi a las 50.000 unidades, ¿sí? en términos anuales, lo cual eso hizo que luego de una caída en el principio de la pandemia el sector rápidamente logró recuperarse. Ya lo hemos analizado en otras oportunidades, el traslado también que hubo por parte del gasto de algunas familias, entonces eso hizo que el sector haya recuperado sus niveles de venta rápidamente. Bueno, sin embargo está claro que esa recuperación hoy parecería tener un cierto freno, y en cierta forma hasta parece bastante evidente que suceda esto, sumado también a un contexto macroeconómico, como decíamos previamente, quizás más incierto, y que eso también hace que las decisiones de consumo de estos tipos de bienes se puedan ver retraídas, ¿sí? En este sentido, perdón, para dar cierre a lo que tiene que ver con este sector, si uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Si uno proyecta qué va a pasar de aquí al cierre del año, no estamos viendo un 2022 donde el sector vuelva a crecer de forma importante, sino por el contrario, sin mantener los niveles de venta previos, pero sin crecimientos aún mayores, con lo cual estamos proyectando un cierre del 2022 bajo un escenario de estancamiento en el entorno de las 50.000 unidades vendidas para el cierre del año 2022.
Y un poquito en términos de expectativas, ¿no? Toda esta situación que veíamos de datos concretos de actividad, volumen de ventas, bueno, eso también se traduce en un escenario de expectativas por parte de las empresas que forman parte de la encuesta menos optimistas, ¿no? Lo que nosotros decimos expectativas deterioradas respecto a lo que eran las expectativas de cierre del año 2021. Para que ustedes tengan una idea, durante el primer trimestre, durante el primer trimestre de 2022, el 27% de las empresas espera que sus ventas aumenten durante el segundo trimestre del 2022, cuando esta realidad en el cierre del año era quizás el doble, 43% de las empresas esperaban niveles de venta mayores, con lo cual, o sea, se reduce a aquellas empresas que tienen una proyección más optimista para los próximos meses. Para que ustedes vean, si bien el 27% espera que las ventas aumentan en los próximos meses, el 60% de las empresas espera que en los próximos meses las ventas de su rubro se mantengan incambiadas, ¿no? Entonces, este escenario que les decíamos de un pseudo estancamiento o niveles bajos de crecimiento o más bajos respecto a los periodos anteriores. Y en términos de personal ocupado, está claro que parecería hoy que las condiciones no están dadas para que ese proceso de recuperación que tuvo el mercado de trabajo, en particular en el último semestre del 2021, hoy también parecería tener cierto freno, ¿no? En el sentido que la casi totalidad de las empresas, una gran parte de las empresas, 89% en el caso de comercio, 80% en el caso de servicios, esperan mantener su plantilla para los próximos meses. Es decir, la buena noticia es que no hay una masiva expectativa de reducir la cantidad de trabajadores que hoy están formando parte de sus empresas. Sin embargo, tampoco vemos que se proyecte un escenario de recuperación del empleo importante para los próximos meses. Entonces, esto, como decía, en términos de expectativas, ¿no? Acá para entrar, dejando un poquito de lado el comportamiento de la encuesta, ya nos vamos a, bueno, ¿qué pasa con el mercado de trabajo? Acá nos vamos a concentrar para cambiar un poquito y mostrar otros datos que también desde la Cámara seguimos de cerca, en lo que tiene que ver con datos específicos del BPS. En este caso, vamos a hacer referencia a empresas cotizantes, o sea que acá estamos hablando de datos de empresas, y tanto empresas como luego vamos a ver personal ocupado, de la economía formal, ¿no? Acá estamos teniendo en cuenta y que están dentro de lo que es el BPS, estamos dejando parte del análisis a un grupo que después vamos a ver adelante, que es más o menos el 20%, pero bueno, nos vamos a concentrar en los datos del BPS, donde bueno, ahí vemos que hay una trayectoria al alza de empresas cotizantes en el BPS, lo cual eso coincide con este escenario de recuperación que veíamos hasta el año 2021, con menor velocidad en principio del 2022, y después a nivel de comercio y a nivel de alojamiento y servicios de comidas, ahí la recuperación de empresas cotizantes en el caso de comercio es mayor, ¿sí? un 5% en promedio, hay mayores empresas que lo que había a los niveles prepandemia, ¿sí? Con lo cual eso es importante. En el caso de alojamientos y servicios de comida, o sea, hoteles y restaurantes, primero que ahí vemos una importante estacionalidad que tiene la serie, esto claramente está asociado a las temporadas turísticas, como ustedes podrán ver, allí en los meses de enero, diciembre, enero, febrero, hay una alta estacionalidad en la serie, pero más allá de esta alta estacionalidad, si bien hay una recuperación de las empresas, sin embargo, en lo que tiene que ver con el promedio 2021-2019, todavía está un 4% por debajo de la cantidad de empresas cotizantes al BPS en el sector. Está claro, como decíamos, ¿no? El sector servicios ha sido de los rubros más impactados por el COVID, con lo cual todavía ahí tiene una fase, todavía tiene un gap de recuperación, ¿no? Todavía hay espacio para recuperar en materia de empresas cotizantes en el sector. En materia de puestos cotizantes, ¿sí? Como ustedes ven, esto bueno, coincide como, también, ¿no? Como hablábamos, esto de que tiene que ver con la recuperación del mercado de trabajo, que se estabiliza en los últimos datos, y a nivel del comercio, si uno tiene que ver, bueno, los puestos cotizantes en el sector comercio, respecto a lo que es el promedio 2021 respecto al 2019, en este caso las recuperaciones
son más lentas. En el caso del comercio hay una cierta estabilidad en el personal ocupado, ¿sí? Luego de la pandemia y prepandemia, y en el caso de alojamientos y servicios de comida, todavía esa fase de recuperación es más grande aún, está todavía el sector un 18% abajo en materia de costos cotizantes en el promedio 2021-2019, ¿no? Y también si ustedes ven las últimas barritas, ¿sí? Lo que son los últimos datos que tenemos hasta abril 2022, ustedes pueden ver que ahí hay una tendencia a cierta baja en materia de puestos cotizantes, y bueno, esto coincide también con ese escenario de menor crecimiento que veíamos para los primeros meses del 2021. Esto es un dato importante, estos son nuevos datos que surgen a partir de la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Estos son datos interesantes también para hacer un seguimiento periodo tras periodo en materia de seguridad social, como les decía, en materia de lo que es el informalismo. Como les decía, previamente veíamos registros del BPS, pero claramente todos sabemos que hay también una parte de la economía informal donde no forma parte de lo que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Aquellas empresas y aquellos trabajadores que desarrollan de su actividad fuera del marco de la ley. El nivel de informalidad hoy en nuestra economía es en el entorno del 20-21%, no hay grandes cambios en los últimos periodos, ¿sí? En todo caso, si uno hace un análisis más largo plazo, pre-pandemia y los años anteriores a la pandemia, los niveles de informalidad de nuestra economía estaban en el torno del 25%, hoy estamos más cercanos al 20%, sin embargo esto no es la realidad a nivel global, y esto lo sabemos todos, y en particular si están aquí presentes alguna gremial del interior del país, donde claramente la situación en las fronteras claramente es mucho más compleja en lo que tiene que ver con informalismo y no registro en la seguridad social, y ahí ustedes ven que Artigas, ¿sí? Tiene un informalismo de más del 40%, ¿no? Entonces ahí no me voy a poner ahora a hablar en detalle la problemática de frontera, pero está claro que hoy tampoco el escenario es para nada optimista con reducir estos niveles de informalismo, porque claramente tenemos una brecha cambiaria muy importante con los países vecinos, cómo impacta el control de frontera, el movimiento de las personas, pero también de la mercadería, todo lo que tiene que ver con contrabando, ¿sí? Ahí la aduana como un actor bien relevante para esta tarea, ¿no? Lo que tiene que ver con el control del ingreso de mercadería fuera del marco de la ley, costos fiscales de las empresas, ahí, bueno, diferentes también medidas que están puestas hoy sobre la mesa para tratar de mitigar lo que tiene que ver el impacto de esta diferencia cambiaria y la correlación que esto tiene a nivel de la sociedad y como lo vemos nosotros a nivel de informalismo, con todos los efectos negativos que todos sabemos que trae el informalismo, y bueno, como veíamos, ¿no? Ese impacto a nivel económico, pero que se traslada claramente a nivel social y condiciones de vida de la población de esos departamentos. Y bueno, y para ir terminando, en términos de análisis de las principales variables, claramente veíamos, ¿no? Este escenario de menor crecimiento del sector, ¿sí? Con esta fase de recuperación del consumo privado, pero que no logra recuperarse de forma sostenida, y bueno, esto estos contextos que veíamos, estos acontecimientos a nivel internacional, tienen un impacto a nivel local, y bueno, las fuertes presiones internacionales en materia de suba de precios, en materia de los principales commodities, tanto de exportación como de importación, en el caso concreto de lo que tiene que ver con el petróleo y su impacto en los combustibles, está llevando a que los niveles inflacionarios a nivel local se vean presionados, ¿sí? Con niveles de inflación por encima del 9%, y las expectativas también de inflación están al alza, ¿sí? Con lo cual incluso para los próximos meses aún es posible esperar que algunos registros de inflación puedan estar en los 2 dígitos con una trayectoria más reducida quizás, o menores niveles para lo que sería el cierre del año 2022, de todas formas todavía con proyecciones
para 2022 en el torno del 8%, claramente proyecciones que están por encima del rango meta que tiene para el cierre del año el Banco Central, que va a ser entre un 3 y un 6%. Y en concordancia con estas presiones inflacionarias a nivel local, ustedes bien saben que el Banco Central está llevando adelante una política monetaria contractiva con un incremento sucesivo de la tasa de política monetaria, que en estos momentos está al 9.25%, es el séptimo aumento que ha llevado el Banco Central, también con proyecciones de continuar aumentando la tasa de política monetaria con el objetivo ¿no? de actuar sobre los niveles inflacionarios, con el objetivo de amortiguar no solamente los niveles inflacionarios, sino en particular las expectativas de inflación para los próximos meses y lograr conducirlas a niveles más bajos. Pero está claro que estas decisiones de parte de política monetaria, de parte del Banco Central, tienen su impacto, ¿no? Y estos acontecimientos a nivel de precios locales tienen su impacto, en particular en lo que tiene que ver con el salario real, el poder de compra de los hogares, de las familias. Ustedes ven ahí donde hay una contracción importante de los salarios, en el caso del sector privado, que es más del 4%, esperando también para el 2022 que si bien haya una menor contracción, pero un escenario también de caída para lo que es el salario real, tanto a nivel global como a nivel de sectores relevantes para lo que es nuestra Cámara, como es el comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y también estos impactos tienen, estas decisiones también y estos efectos que vemos a nivel internacional también tienen su impacto a nivel local, en lo que tiene que ver con la cotización del dólar, sí que si bien ha registrado una alta volatilidad en estos últimos meses, claramente hay una tendencia, una apreciación del peso, ¿sí? O sea, una caída del valor del tipo de cambio que estamos evidenciando en estos últimos periodos, en el torno de 40 pesos por dólar, lo cual, bueno, esto coincide ahí hay como muchas aristas para tener en cuenta de por qué hoy el dólar está bajo esta trayectoria de apreciación de la moneda local. Por un lado, bueno, tenemos una política monetaria que está siendo contractiva, con incrementos de tasas de interés. Por otro lado, también tenemos esto de términos de intercambio que veíamos, ¿no? Donde hay el sector exportador que está incrementando sus niveles de exportación. Los últimos datos hablan de crecimiento de las exportaciones de más del 50% respecto a un año atrás, o sea, el sector agroexportador realmente está atravesando un proceso de crecimiento bien importante, con lo cual eso haya un exceso de dólares en el mercado local, donde también eso tiene un impacto en lo que hace la cotización del dólar a nuestro país, también posibles cambios o posibles corrimientos que pueda haber en materia de los diferentes agentes financieros hacia tasas de interés más favorables en pesos que pueden estar ocurriendo en nuestra economía, con lo cual, primero, cambios de portafolio de los agentes financieros a nivel local, pero también ingresos de capitales financieros que pueden venir a nuestra economía para justamente, bueno, salir beneficiados de estos incrementos de las tasas de interés. O sea, estas diferentes aristas o estos diferentes fuerzas están llevando a que hoy la moneda local registre una apreciación, ¿sí? en lo que es lo que ha sido este año, hasta mayo del 2022, una apreciación de la moneda local de más del 8%. ¿Sí? Con lo cual, a partir de este escenario, ahí creo que el elemento clave es bueno, cómo va a ser la respuesta de Estados Unidos, qué respuesta va a tener Estados Unidos en materia de cuál va a ser la velocidad de ajuste, ¿sí? en lo que tiene que ver con su política monetaria de tipo más contractiva, esto que hablábamos al principio, de este incremento de las tasas de interés, y cómo eso va a impactar en el fortalecimiento del dólar, y al final del día, cómo estas fuerzas van a llevar a cambios en la moneda, en el dólar, a nivel local. Bajo este escenario, hoy estamos proyectando un cierre del valor del dólar para lo que es diciembre de 2022 en el torno de 42 pesos. Hemos ajustado a la baja las proyecciones, teníamos una proyección de 43, hoy estamos proyectando un valor del dólar para el cierre del año de 42 pesos. Bueno, y un poquito para dar cierre a todos estos datos económicos que veíamos, para yo no aburrirlos, que claramente me extendí más de lo que pretendía, simplemente les voy a dejar, esto es un poco compartirles lo que presentamos la semana pasada en ADM,
con el objetivo de decir, bueno, esto es la realidad económica que tenemos hoy, esto es la realidad de nuestro sector, pero bueno, ¿qué es lo que, pensando quizás un poquito más en el mediano plazo, es decir, bueno, pero también en el corto plazo, porque muchas de estas cosas tienen su impacto en el corto plazo, pero bueno, como pensando, bueno, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para que lograr al final del día que Uruguay sigue creciendo, pero claramente lo hace a tasas bajas y claramente hay muchas cosas para ajustar en ese proceso de crecimiento, ¿no? Y sobre todo también para potenciar, en cierta forma, esos niveles de crecimiento y que todos los sectores y todas las empresas puedan apoderarse de esos mayores niveles de crecimiento. Entonces, por otro lado, ¿no? Ir a mayores tasas y por otro lado que las diferentes empresas y la sociedad en su conjunto pueda apoderarse y ser parte de ese proceso de crecimiento. Entonces, algunos elementos que nosotros desde la Cámara entendemos que es clave trabajar, en los cuales no solamente no es esto sector público, sino que ahí hay mucho desde el sector privado que nosotros que tenemos que hacer y sobre los cuales también estamos trabajando desde la Cámara. Y bueno, y contarles algunos ejemplos para aquellos que quizás no están tan de cerca del trabajo que realizamos en la Cámara, pero bueno, algunos ejemplos en materia de apertura comercial, ¿no? Todo aquello que tiene que ver más con la política comercial, donde claramente ahí el principal rol tiene que ver desde la autoridad, lo que es Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, pero todo aquello también que hace a la promoción comercial, todo lo que tiene que ver al sector privado y generador de nuevos negocios, bueno, ahí desde la Cámara somos un gran promotor y impulsamos a las empresas justamente bueno, siempre decimos, ¿no? De juntar la oferta y la demanda justamente para generar mayores negocios. Para ponerle algún ejemplo concreto en este caso, la semana que viene estamos realizando una rueda de negocios con empresas de Turquía, empresas uruguayas. En el día de ayer tuvimos una reunión con una entidad privada muy importante en Turquía, donde también participó el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo justamente de dar mayor impulso a una posible firma de un TLC entre Uruguay y Turquía. Todo lo que tiene que ver con los costos fronterizos, donde claramente ahí se juega mucho en lo que tiene que ver con la apertura comercial y el éxito en el incremento de las relaciones comerciales, y ahí, bueno, trabajamos mucho en reducciones de las medidas arancelarias, pero también para arancelarias, requisitos sanitarios, costos fronterizos, como puede ser, por ejemplo, ahora que estamos esperando, bueno, el cambio en el precio de la guía terrestre para la importación, o sea, todos aquellos aspectos que trabajamos, y en particular, para que ustedes sepan, la Cámara tiene una mesa de trabajo entre la Cámara de Comercio y Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente buscamos trabajar en estos costos fronterizos con el objetivo de, bueno, reducir los costos en los movimientos comerciales, tanto en la exportación como en la importación. Lo que tiene que ver con eficiencia del Estado está muy relacionado también, porque claramente tanto la IMPO como las exportaciones son claves en lo que tiene que ver con los negocios, con las empresas, pero bueno, ahí hace a regulaciones, certificaciones, controles. En este sentido, ustedes bien saben que el sector alimentos y bebidas es un sector bien relevante para nuestra economía, un sector bien relevante tanto en la exportación, pero también en la importación. Ahí el LATU tiene un rol clave en ese sentido. Nosotros también tenemos una mesa de trabajo entre el LATU y la Cámara de Comercio. Hemos logrado, en el caso de la tasa de registro por parte del LATU, el control bromatológico por parte del LATU, una reducción de un 1% de esa carga que tienen los importadores de alimentos y bebidas. Esto se ha logrado recientemente, fue una de las medidas que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas justamente con el objetivo de actuar sobre los precios y por lo tanto ese famoso costo país que hablamos todos y que al final del día termina siendo determinante en la formación de precios. Bueno, medidas de pagos electrónicos, todo lo que tiene que ver con aranceles, regulaciones medioambientales, ahí hay un peso bien importante para las empresas en cumplimiento de la normativa ambiental. Bueno, seguridad social, como ustedes saben, la importancia de avanzar en una reforma en la seguridad social para, bueno, justamente lograr sostenibilidad fiscal y con el impacto que esto tiene a nivel macroeconómico, y después en educación y mercado de trabajo, como dijimos en su momento en ADM, nada de todo esto que hablamos tiene sentido si no avanzamos en una mayor educación, tanto para los jóvenes como para aquellas personas que hoy están insertas en un mercado de trabajo
cada vez más exigente, donde la transformación digital vino para quedarse, eso genera nuevas demandas, nuevos requerimientos, nuevas formas de hacer negocios, con lo cual ahí es necesario la capacitación de las personas que hoy están insertas en el mercado de trabajo, así como también de los empresarios, para bueno, sacarle la máxima potencialidad a estas herramientas tecnológicas que hoy están puestas sobre la mesa, pero que bueno, es importante que se incorporen a las empresas, con el objetivo de incrementar nuestra competitividad, productividad, y bueno, y ahí también todo lo que hace el funcionamiento del mercado de trabajo y la normativa laboral, que ustedes bien saben que la Cámara trabaja mucho en ese sentido. Bueno, por aquí voy terminando mi presentación en el día de hoy. Agradecerles a todos por haberse mantenido. Simplemente alguna consulta. Aquí, a ver, algo que preguntaba Fernando Messner en el chat. Miren que voy a dejar de compartir así. ¿Me ven? ¿Nos ven acá con Carla? Nos preguntaba Fernando, dado que el sector exportador anda también, ¿hay alguna forma que esos beneficios se puedan trasladar de la mejor forma a la sociedad y a los sectores que no les va tan bien? A ver, yo creo que cuando uno habla de la economía, si bien nosotros hacemos un análisis sectorial, en particular en la Cámara de Comercio, bueno, hacemos como foco más en el sector comercio y servicios, a ver, yo creo que quizás a dónde va la pregunta, pero mi respuesta en realidad va a ir en el sentido de que si al sector agroexportador le va bien, como hoy está viviendo un importante incremento tanto en cantidades exportadas como en precios, eso claramente tiene un impacto directo en las diferentes actividades económicas. Primero, en lo que tiene que ver con bueno, mayores ingresos para la sociedad, en particular para las empresas y para los trabajadores de ese sector, pero a su vez el sector agroexportador demanda, ¿sí? Mucho de los otros servicios y bienes que se producen y que se comercializan a nivel de la economía en general. Con lo cual, yo creo que hay un derrame importante. Está claro que, bueno, ese derrame se da a través de consumo de bienes intermedios, a través de la utilización de servicios, y bueno, y a través también del consumo por parte de los hogares. O sea, hoy las cifras de mercado de trabajo dan una recuperación. Está claro que esa recuperación quizás se ha estancado porque, bueno, el sector más intensivo en el uso de mano de obra, como es comercio y servicios, todavía la viene llevando un poquito más de atrás. Entonces, ese proceso de recuperación quizás es más lento, pero está claro que lo bien que le va al sector exportador se ha podido trasladar también al resto de los sectores. Pero bueno, juegan también otras variables, ¿no? No sé si contesté un poco la pregunta, pero entiendo por el lado que puede ir la consulta, pero creo que igual hay un derrame, está claro, desde el sector exportador a toda la economía, y acá Sí, sí. vaya Está, bien. no, está claro, muchas gracias. Está claro, la respuesta está bien. Digo, quería saber un poco la opinión. Exacto. Bien. Y después tenemos otra consulta de Elian Litwin. Sí. Dice, ¿hay previsto algunas bajas de la tasa consular? Se subieron y no se volvieron a bajar. Por otro lado, los envíos web por encima de cierto monto menor llevan despacho de exportación. ¿Eso va a cambiar? A ver, dos temas. La tasa consular sí es un tema, nosotros en esa mesa de trabajo es un punto que siempre está presente, la tasa consular, y lo hemos planteado en más de una oportunidad ahí a la asesoría de política comercial y directamente a la ministra. Está claro que, bueno, bajo el contexto de pandemia no eran momentos para reducir ese tipo de recargos que había, porque, bueno, obviamente el gobierno en cierta forma necesitaba caja, por decirlo de alguna forma, pero está claro que hoy esas condiciones pueden haber cambiado relativamente. Hoy, en el corto plazo, no tenemos noticias de que... ay, perdón que me distraje con el chat. Hoy en el corto plazo no tenemos previsto un cambio, o por lo pronto no así está previsto de parte del MEF un cambio en la tasa consular. De todas formas, sepan que es una medida o es un punto en el cual la Cámara insiste siempre en justamente la reducción de la misma, porque entendemos que la misma no tiene ninguna funcionalidad, es simplemente una tasa meramente recaudatoria.
Y respecto a, por otro lado, los envíos por web, encima menor llevan a... Como ustedes bien saben, la posición de la Cámara de Comercio respecto a lo que tiene que ver con las encomiendas, en realidad es, desde la Cámara de Comercio entendemos que es una situación donde hay un tratamiento dispar en frente a aquella mercadería que ingresa a nuestro país sin el pago de ningún tributo, con lo cual nosotros ahí entendemos que hay una competencia desleal, con lo cual en ese sentido desde la Cámara, por el contrario, o sea, el trabajo que realizamos desde la Cámara es por lo pronto que ese sistema no incremente y no se transforme en una mayor competencia desleal para el comerciante que sí tiene que... Disculpa, pero Sí. yo lo que me estoy refiriendo es al revés. Cuando nosotros mandamos envíos al exterior, Ah, perdón, el tipo claro, entonces justo hablando con argentinos que tienen el sistema este de exporta fácil, cualquier cosa les puedo facilitar el contacto con el Sí. presidente de la Cámara, el dueño Jazmín Chevar es el presidente de la Cámara de Industria de la Vestimenta, creo que es. Ajá. Y justo me comentaba que exporta fácil le funciona espectacular y que mandan a todo el mundo muy fácil por ese sistema. Y me parece que estaría bueno que la Cámara pudiera incorporarlo. Uruguay tiene un sistema de exporta fácil, Sí, o sea, pero es mínimo el monto. exacto. Quizás ahí el trabajo que podríamos desarrollar es incrementar. Ahí Uruguay 21 tiene un rol clave justamente en ese sentido. Ahí quizás lo que podemos trabajar es en incrementar los montos que quizás hoy no pueden corresponder a la realidad del sector. No te entra casi nada, pero no me acuerdo si son $100, o sea, es imposible. No, pero hay un régimen hasta $2.000, entiendo, pero acá quizás sí hay un ficto de despachante, ¿no? Claro, por eso, que no tiene, o sea, ahí será el lobby de los despachantes, no sé, es absurdo en el e-commerce a nivel mundial, nadie tiene esa restricción con ese mínimo. Bien. O sea, para nosotros mandar al exterior tendríamos que hacer siempre un despacho, es más caro el despacho que la prenda. Bien, ahí Andrés nos preguntaba, bien, lo tomamos en cuenta, Lía, muchísimas gracias por tu... Bien, ahí lo que hablábamos del sector exportador, a ver, ahí hablaba del sector exportador, sí, en particular, para arriba hablaba, la presentación hablaba de un estancamiento, ahí hablamos de un estancamiento concreto en el sector comercio, estancamiento se refiere a que no hay una recuperación sostenida del sector, ¿no? Está claro que si bien hay un derrame, pero quizás no como el que uno esperaría, o bueno, ahí también hay que ver hasta qué punto el sector exportador o sea, porque una cosa es que se incrementen los niveles de venta, que las exportaciones aumenten, que los precios sean mayores, pero también eso tiene que ver con, eso no es lo mismo que incrementos en los niveles de rentabilidad. Entonces quizás ahí hay que ver la foto completa y por eso no importa solamente que se venda más, sino al final del día cuánto eso se termina traduciendo en una mayor rentabilidad para el sector. Quizás ahí pueden estar los análisis más diferentes, ¿no? Ahí lo que decía en la parte, el sector de frutas y hortalizas, Almar, lo sabemos, exacto. Sí, está claro que el contrabando hoy es una problemática multisectorial. Sí. Ahí está claro que el contrabando hoy, y lo que hablábamos, esta relación de precios favorables impacta a todos los rubros, tanto bienes como servicios, y como bien decían acá, lo que tiene que ver con el sector frutas y verduras. Ahí nosotros, desde la Cámara, bueno, allá veo que Nelly también está, que también es una tiene la bandera del contrabando, donde ha trabajado muchísimo para esto. Nosotros tenemos pendiente ahí coordinar una acción concreta más allá de los contactos y demás que tenemos, pero hay una acción concreta con la Intendencia y con la aduana, justamente para poner sobre la mesa esto que nos planteaban, ¿no? Cómo el contrabando impacta a muchos rubros, ¿no? Frutas y verduras, obviamente hablamos con la gente de importadores de alimentos, con el caso de ópticas, con el caso de vestimentas, jugueterías. Claramente es una problemática transversal a todos los sectores, incluso hasta el sector servicios, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, en servicios médicos, ¿sí? donde también eso
todo eso impacta, y al final del día impacta en los negocios de las empresas y en sus niveles de actividad y en los resultados económicos, ¿no?, de las empresas, en particular del sector comercio y servicios, con lo cual estamos más que en conocimiento de la problemática de este tema, y también es importante conocer cómo esto es transversal y cómo se derrama a los diferentes rubros de actividad económica, ¿no?, y de empresas que componen a nuestra Cámara. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Vamos a estar, a todas aquellas personas que se inscribieron en la actividad, le vamos a estar enviando la presentación para que les quede, y bueno, y quedamos a las órdenes con Carla, desde el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara, por cualquier consulta, duda que tengan, bueno, más que bienvenidos, y a las órdenes para lo que precisen y lo que podamos ayudar desde la Cámara. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Chao. Que pasen bien, chau. Gracias. Gracias, buena jornada. Gracias, muchas gracias, muy interesante. Que tengan buenos días. Muchas gracias.